7 de septiembre del 2024. La lectura del Evangelio es Lucas 6, del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre sus manos y se las comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos viendo que una información en donde los fariseos le replican a nuestro Señor Jesucristo el por qué está violando el sábado. Recordemos que el día sábado era muy importante para el pueblo judío, ya que tenían que respetarlo al 100. Tenían muchas normas con respecto al sábado. No podían guisar, no podían trabajar, no, ni ellos, ni sus criados, ni sus esclavos, ni sus animales. No podían recorrer unas distancias muy largas. Tenían que permanecer en casa, ofreciendo ese día totalmente en agradecimiento a nuestro Padre Dios, el día sábado. Porque se dice que en 6 días hizo el mundo y al hombre, y el séptimo día no hizo el Señor ninguna creación. Nos menciona que descansó, como si estuviera cansado, ¿no? Dios no se puede cansar porque es el Todopoderoso. Pero así nos lo describe el agiógrafo para que lo podamos nosotros entender y de esta manera ofrecer el sábado de esa manera totalmente hacia nuestro Padre Dios. Esa era una de las normas y leyes, costumbres y tradiciones que les obligaba a los hebreos, a los judíos en ese entonces, a respetar ese día, por la razón de que nuestro Señor había hecho en 6 días el mundo y al hombre en el sexto día. Y el séptimo día lo tenían que ofrecer y tenían muchas costumbres. Y bueno, pues vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo en sábado, porque aquí nos dice la lectura, así comienza, dice que un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban en las manos y se comían los granos. ¿Sí? Eso era ya una violación. Los fariseos parece que eran como policías, nada más estaban investigando, viendo, en vez de que educaran a la gente a conocer, amar y servir a Dios, en vez de que le dijeran a la gente que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, como se los volvió a denotar nuestro Señor Jesucristo en una ocasión a sus mismos discípulos. Eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ya estaba escrito en la ley de los profetas. Y bueno, pues aquí nos menciona esa información de que pues estaban, como quien dice, violando la ley, ¿no? Las indicaciones del día sábado. Y bueno, pues vamos a verlo en la lectura para que vayamos viendo los puntos teológicos, la profundidad del mensaje. Dice: un sábado, era importante el sábado. Jesús iba atravesando los sembrados y sus discípulos arrancaban las espigas. No habían comido, tenían hambre, las restregaban en las manos y comían los granos. ¿Sí? Esto es importante que nosotros nos demos cuenta que lo dice más adelante nuestro Señor, pero nos demos cuenta que los discípulos estaban acompañando a nuestro Señor Jesucristo en cada momento para aprender de Él su doctrina, el mensaje, la buena nueva. Y pues había necesidades normales del ser humano, de comer, de ir al baño, ¿no? No, nunca nos menciona que los discípulos se desapartaron porque iban a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Nunca nos dice eso, pero pues se tenía que hacer. Y dirían ustedes: ¿en dónde hacían del baño, no? Pues sí, sí, si andaban en sembradíos, campos, pues ahí, no, ni modo que fueran: ahorita vengo, voy a unos baños públicos, o voy a la casa de enfrente que nos deje pasar al baño. No era como hoy en día, ¿verdad? Que tenemos baños en casa, ¿verdad? Sí, lo que vulgarmente le decimos letrinas en aquel entonces, ¿verdad? Hoyos en la tierra para hacer del baño, ¿no? Sí, y para orinar y defecar. Bueno, no nos menciona esa trayectoria, esa actividad que tenían los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí sí nos está mencionando que pues tenían hambre. Sí, llegaba el momento en que tenían hambre y pues de alguna manera tenían que comer, ¿verdad?
y eso no era una violación. Acuérdense que la ley fue hecha para los hombres, no los hombres fueron hechos para la ley. La ley, y empezando desde el Decálogo y todas las leyes que se publican dentro de las Sagradas Escrituras, son para que tu comportamiento sea idóneo, no solamente para la presencia de Dios, sino para que tú vivas feliz en esta tierra. Lo hemos ya pronunciado en otras explicaciones, en donde imagínate que la gente no robara, pues no tendrían que cerrar las puertas con doble llave ni poner rejas en las ventanas y en las puertas, ¿sí? Imagínate si la gente verdaderamente cumpliera eso de no robar, sería otra la manera de vivir, el respeto, ¿verdad? A la propiedad de otras personas. Imagínate si se cumpliera el hecho de honrar a tu padre y a tu madre, cuidarlos siempre, todo el tiempo, toda la vida, ¿sí? No habría necesidad de contratar enfermeros, enfermeras, cuidadores, meterlos a un asilo, a nuestros ancianos familiares, ya sean padres o abuelos. Tú tienes la obligación de cuidarles. Imagínate todo, cómo sería el cambio, ¿no? Total. Ya hablé de dos leyes, ¿no? Que se nos aplican, pero no es para reprimirnos, no es para que, ay, estemos bien delante de Dios, no, es para que nosotros vivamos bien. Imagínate que la gente no deseara a la mujer de tu prójimo, ¿sí? O la mujer no deseara al hombre de su prójimo, y viviéramos en paz y en tranquilidad, no había infidelidades. Entonces las cosas serían diferentes. Otra, no matar. Imagínate que la gente no se matara. Hay accidentes o incidentes, ¿no? Entonces, bueno, se sería otra cosa, pero no habría tanto problema en la sociedad, pero desgraciadamente eso siempre ha existido y seguirá existiendo, ¿no? Porque los seres humanos no hemos aprendido que la ley que nos proclama nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, es para que vivamos bien. Y mucha gente está preocupada y dice, es que son muchas leyes, ¿no? Y es imposible, ¿no? Otra ley, ¿no? Que nosotros no dijéramos mentiras, dijéramos la verdad tal cual es, ¿no? Sí, ya nos hubiéramos acostumbrado a que la verdad es la verdad y pues, las cosas son como son y ya, ¿para qué estar levantando falsos? ¿Para qué estar diciendo mentiras? Todo lo hacemos para un bien mundano, terrenal y material. Entonces les digo, la ley fue hecha para los hombres, no los hombres para la ley. Y bueno, pues aquí vemos que no era importante el cumplimiento al pie de la letra del sábado. Y lo explica más adelante nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje, ¿eh? ¿Sí? Entonces, los fariseos le dijeron, ¿por qué hace lo que está prohibido hacer en sábado, no? Se dan cuenta cómo a veces leemos la Sagrada Escritura, a veces la entendemos, ¿sí? Pero nos inmiscuimos en unas cosas tan terribles, siendo que las cosas son tan sencillas. Dijo Jesucristo, no vengo a quitar la ley de los profetas, vengo a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Por eso les digo que la palabra de Dios se cumple con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que aprenderla, ¿no? Cómo cumplió con la palabra de Dios, que no la habían cumplido en miles de años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todo el pueblo israelita, ¿sí? No lo había cumplido. Y en la actualidad, pues no lo cumplimos. Seguimos en la nefasta situación terrible que no cumplimos con la palabra de Dios. Bueno, y esto nos hace ver, ¿verdad? Que le preguntan los fariseos, ¿no? Se dan cuenta cómo a veces nosotros somos así, muy estrictos, ¿sí? Exageradamente estrictos cuando aprendemos, ¿sí? Y hay mucha gente fanática, ¿no? Siendo que Jesucristo dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Ahí en eso. Y eso estaba escrita la ley en el Antiguo Testamento. No crean que fue en el Nuevo Testamento nada más. Jesús le responde, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Les habla del rey David, ¿no? Un personaje muy importante en el pueblo judío, para que se dieran cuenta de la actitud, ¿sí? Del comportamiento que tuvo su rey, el rey, ¿sí? Para ellos, muy importante. Sí, el segundo fue Salomón. Bueno, y les dice, entró en el templo y tomando los panes sagrados, les digo, son costumbres, ¿no? Que tenían, que los panes sagrados, pues nada más los debían de consumir los sacerdotes,
no la gente común y corriente, ¿no? Ah, sí, porque se sentían los sacerdotes que no cometían pecado, ¿no? Y toda la gente pues era pecadora, ¿no? Y entonces ellos eran los que tenían que comerse nada más el pan sagrado que estaba destinado al templo, ¿no? ¿Acaso no han leído ustedes que David, una vez que tenía hambre, él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres? Ahí les da la respuesta. ¿Son muy estrictos ustedes? Entonces, ¿por qué no se acuerdan de eso? O sea, esto nos da a entender, hermanos, que a veces leemos la Sagrada Escritura. La otra vez escuché a un amigo, un familiar, que dijo, es que las Sagradas Escrituras la gente las entiende como se les da la gana, la interpretan como se les da la gana, ¿sí? Y sacan lo que ellos quieren entender. Y así le dan, ¿no?, a su entendimiento. Pues sí, cada quien entiende la palabra de Dios como la quiere entender, ¿no? Y la interpreta como la quiere interpretar, ¿no? Hay iglesias, hay comunidades, hay agrupaciones, la iglesia católica, nuestra iglesia, ¿no? ¿Sí? Le damos una interpretación, pero lo importante no es eso, lo importante es cumplir con el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, así lo dicen, ¿no? Y tomando en cuenta los dones del Espíritu Santo que tenemos y hacer obras de caridad, espirituales y corporales. Eso es lo importante. Lo demás está bien estudiar la palabra de Dios, entenderla, comprenderla, ¿sí?, interpretarla, pero lo importante es llevarla a cabo, ¿sí? Y no nada más rigurosamente, ¿no? Mucha gente dice, es que si no voy a misa ya cometí pecado. No fui a misa este año como 10 veces, tengo 10 pecados, ¿no? O sea, como una manera muy exagerada, muy estricta, ¿no? Sí, y no me he confesado, ¿no? Sí, con que te hayas arrepentido, y Dios sabe cuando verdaderamente te estás arrepintiendo. A lo mejor te vas a confesar para el qué dirán y no te arrepientes de corazón. Dios sabe cuando te arrepientes de corazón, Dios te conoce perfectamente. No necesitas llevar a cabo un evento para que entonces tú quieras publicar. Entonces son muchas situaciones que a veces nos ponemos muy estrictos, ¿no? Sí, muy fanáticos, sí, muy exagerados. Deberíamos de ser exagerados, pero en las obras de caridad con la gente, con los que necesitan. Y bueno, pues aquí se los está explicando nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente, entraron al templo el rey David y sus compañeros. ¿Sí? No tenían que comer. Voy a creer que el rey David no tenía que comer. Bueno, pues lo pueden leer ustedes en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Y bueno, pues aquí les dice y les da a entender, dice, les dio de comer a ellos y también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, también es dueño del sábado. Muy claramente, oigan, pues si Jesucristo no les está reprimiendo, no los está regañando, no los está castigando, no les está prohibiendo. ¿Qué acaso Jesucristo no sabía que el sábado se tenía que respetar? Por supuesto que sabía las leyes y las tradiciones y las costumbres y las indicaciones. Pero eso no es lo importante, ¿se dan cuenta? Sí, porque hay mucha gente que dice, ay, no, yo hoy, repasé los 10 mandamientos y me aventé 5 bien y 5 mal, reprobé. Sí, no hice las cosas como tenían que ser, ¿no? Sí. Hay gente que dice, no, ya me compré mi crucifijo y me ha evitado que sea yo vicioso. Oigan, con un crucifijo, más bien deberías de hacer oración, acercarte a Dios, comunicarte con Dios, para que Él te ayude. No necesitas traer un crucifijo, una cruz, para que se te quiten los vicios. A lo mejor es una fuerza que tú necesitas, mundana, terrenal y material, para que dejes de fumar o de tomar o de drogarte o de algún otro vicio, ¿no? A lo mejor te sirve, ¿no?, psicológicamente. Pero no es que el crucifijo o la imagen te haya ayudado a que te liberes de esas situaciones de vicios, ¿no? Sino el que nos evita esto, el que nos ayuda es Dios, es nuestro Padre Dios. Y aquí claramente lo dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Pues sí, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al mundo, antes de rebajarse a la condición humana, porque se rebajó a la condición de nosotros, para podernos enseñar. Él muy claramente dijo, vengo a servirles, no vengo a que me sirvan. ¿Quieren ser el número uno? Sirvan a los demás. Es lo que les dijo a sus discípulos, a todos, cuando se venían peleando, ¿no?, de que quién era el más importante. Ya saben, todos querían ser el número uno, ¿no? Juan, el más amado, sí, Pedro, el guía, que ya lo había escogido nuestro Señor Jesucristo.
Los primos de nuestro Señor Jesucristo se sentían que eran los más importantes porque eran parientes, primos de nuestro Señor, hijos del Señor Cleofás o de Alfeo, ¿verdad? Y se sentían muy importantes ellos, ¿no? Sí, porque eran familiares. Judas Iscariote se sentía muy importante porque el Señor había confiado en él, en llevar el dinero del grupo, ¿no? De las limosnas, de la caridad que le hacía a la gente. ¿Para qué? Pues para que compraran qué comer, para que compraran lo necesario, ¿no? La gente les ayudaba porque sabían que pues no estaban trabajando. Imagínense, Pedro había dejado su lanchita o sus lanchitas, ¿verdad? La pesca, y tenía pues suegra mínimo, no nos habla de sus hijos, pero me imagino que sus hijos seguían dedicándose a trabajar en la pesca. No nos menciona la mujer de Pedro, dónde estaba cuando fue curada la mamá de la mujer de Pedro, ¿verdad? No nos menciona nada de eso. Les vuelvo a reiterar que pues, la Sagrada Escritura es una historia de salvación, no es una historia cronológica de datos y fidedignos, que ya se han estudiado, que ya han tratado de estudiar y han investigado muchos teólogos y muchos investigadores, pero todavía no se llega a un término total. Sí, es difícil. Y bueno, pues esto se los menciono para que también ustedes lo tengan y lo corroboren. Este evangelio que nos está proporcionando hoy la liturgia del día sábado nos hace ver que la ley es hecha pero para nuestro servicio, no para que te condenes. Jesucristo lo dijo, no vengo a condenarlos, vengo a salvarlos. Acuérdense que Santiago y Juan un día llegaron con nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, hemos encontrado unos que están predicando y haciendo milagros, sacando demonios en tu nombre, pero nunca los hemos visto con nosotros, nunca. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban. Si están conmigo, no están en contra de mí. Y hoy en día las iglesias se pelean por ser la número uno. Dicen, la iglesia católica no es la número uno, es la más pecadora. Y otros, los evangélicos, dicen, nosotros sí somos los número uno. Los cristianos dicen, nosotros somos los número uno. Y todos andan peleándose. No hay que pelearse por eso. Si todos creemos en un mismo Dios y todos creemos en nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos derecho. Y todos tenemos preocupaciones. Y todos tenemos defectos. Y todos tenemos pecados. O sea, ausencia del Señor, porque nos alejamos del Señor por lo mundano, lo terrenal y material. En otra ocasión, Santiago y Juan les dijo a Jesucristo que fueran a la aldea de enfrente, que era Samaria, y les dijo, pidan permiso para entrar a Samaria, para dormir ahí, para ir mañana a Jerusalén, porque ya se viene la fiesta de la Pascua. Y no nos dejaron entrar en Samaria. Le dijeron, no, no, si van a Jerusalén, no, aquí no van a pernoctar, así que lleguen al otro lado, duérmanse en el campo, a ver cómo le hacen, pero aquí no. Y Santiago y Juan le dijeron eso a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, pues, le dijeron a Santiago y Juan, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y destruyamos esa ciudad porque no te dejaron entrar a ti y a nosotros a pernoctar? Y Jesús les dijo, no, yo no he venido a destruir, he venido a salvar, he venido a dar vida. ¿Sí? Muy claramente, cuando le estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro le dijo, tú lavarme los pies, no, Señor, ¿cómo crees? Eso es rebajarte demasiado. Y dijo, si no te dejas lavar por mí, no tienes nada conmigo. Entonces dijo Pedro, pues báñame todo entonces para ser el número uno. No, Pedro, no. El que está limpio no necesita bañarse. Limpio espiritualmente. Tus pies, a donde vas, tienes que saber dónde pisas. Acuérdense que les dijo una ocasión, si no los aceptan, si no aceptan la palabra que les estoy yo comunicando, el lugar a donde van, sacudan sus sandalias y retírense el polvo de ese lugar. Son simbolismos, hermano. Espero que esto pues te haya servido y te dio curiosidad. Puedes volverlo a leer, pida al Espíritu Santo que te guíe, que te informe, que te dé sabiduría e inteligencia para que puedas entender esto. Pero lo importante es que la ley fue hecha para nosotros. No es para reprimirnos, ni para condenarnos, ni mucho menos para destruirnos. Es para que vivamos felices, para que vivamos con tranquilidad. Qué bueno fuera que los cumpliéramos todos los seres humanos. Sería otro tipo de vida, ¿no? Desafortunadamente tenemos que tener una policía para el que roba, tenemos que tener un juez para dictaminar al que mató, tenemos que tener un ministro, ¿verdad? Para que nos pueda decir que estás equivocado y nos condene. ¿Sí? Sí. O sea, es increíble, ¿no? Si el Señor ya nos explicó qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos correctamente, seguimos con una sociedad nefasta, ¿sí? Y equivocada. Bueno, hermano, espero que esto
te haya servido. Que Dios te bendiga.